is not the carpenter's son. What has he done? I will not teach him. He spoke of things that no one should know. Unhand my son. Leave him. What did he say? I told him how many years he will live. La Biblia guarda muchos misterios, pero hay uno particularmente intrigante. Una parte entera de la vida de Jesús de la que prácticamente no sabemos nada, su adolescencia. El último registro que aparece en los Evangelios ocurre cuando Jesús tiene apenas 12 años. Sus padres lo encuentran en el templo de Jerusalén, conversando con los maestros de la ley, quienes quedan sorprendidos por su sabiduría y su entendimiento. Y después de ese momento, silencio. Un silencio que dura casi 20 años. No volvemos a saber nada de él hasta que tiene alrededor de 30 y comienza su ministerio. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió durante todos esos años? The Carpenter's Son intenta imaginar una respuesta, pero no lo hace como una película bíblica tradicional, sino como algo mucho más extraño. Un relato de terror sobrenatural sobre un joven que comienza a descubrir quién es realmente y cuál podría ser su lugar en el mundo. What does Satan look like? Like people amongst us. It can manifest as the very thing that appeals to our weakness. Have you ever seen it? La historia nos sitúa en Egipto durante el dominio romano. Un carpintero, su esposa y su hijo viven ocultos después de haber huido de la persecución que amenaza a los recién nacidos varones. Años después, la familia intenta llevar una vida tranquila en una pequeña aldea, tratando de pasar desapercibidos y evitando cualquier cosa que pueda llamar la atención de los soldados o revelar quién es realmente el muchacho. He's a boy. He's unclean. He defiles himself, always covered in filth. Ahora es un adolescente que empieza a sentir que hay algo dentro de él que no logra comprender. Intenta vivir como cualquier joven, con curiosidad, con dudas, incluso con cierto choque con la autoridad de su padre. What have you done? What have you done? He was near him, was near the fire. What did you do? Practicing black magic? Sin embargo, poco a poco comienzan a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. Pequeños sucesos difíciles de explicar que siembran una pregunta inquietante. ¿Quién es realmente este joven? ¿Y qué significa el poder que parece despertar dentro de él? Mientras la tensión dentro de la familia comienza a crecer, aparece en el pueblo una figura misteriosa que se acerca al muchacho. Su presencia despierta en él nuevas preguntas sobre su origen, su destino y la naturaleza de aquello que habita en su interior. Yet what is it to say that a man is wicked? It means only that you have given up on trying to understand him. I will know this in Golgotha. Lo que al principio parecía una simple curiosidad adolescente, comienza a transformarse lentamente en algo más oscuro y más peligroso. What is your name? Speak. En papel, la idea de The Carpenter's Son es bastante provocadora. La película, dirigida por Lotfi Nathan, se inspira en textos apócrifos como el Evangelio de la infancia de Tomás para construir una reinterpretación oscura de los años perdidos de Jesús, mezclando drama bíblico con terror sobrenatural. Es una premisa que suena fascinante. Una especie de historia de origen contada desde una atmósfera inquietante, casi mística.
Pero en la práctica, la película termina siendo uno de esos proyectos que llaman más la atención por su idea que por su ejecución. In emptiness, you find the strength to bear against Satan. Lotfi Nathan claramente tiene ambición visual. Su intención es hacer algo distinto dentro del cine religioso, combinando misticismo, horror y reflexión espiritual en una narrativa lenta y contemplativa. El problema es que esa mezcla rara vez encuentra un equilibrio sólido. La película está llena de ideas interesantes, pero su desarrollo se siente irregular, como si nunca terminara de decidir qué tipo de historia quiere ser. What awaits us when we turn at last to death? En cuanto a las actuaciones, hay contrastes bastante marcados. Nicolas Cage interpreta a José con una intensidad característica que, dependiendo del espectador, puede sentirse poderosa o un poco fuera de lugar dentro del tono general de la película. I know you will not listen to me, but you will listen to your mother, and she listens to me. En cambio, Noah Jupe, quien interpreta al joven Jesús, se convierte en uno de los puntos más sólidos del film. Su actuación logra transmitir la confusión, el miedo y el peso emocional de un adolescente que empieza a comprender que su destino podría ser mucho más grande y más inquietante de lo que imaginaba. Is he my father? Is he? Yes. Yes. You are lying to me. Donde la película realmente destaca es en su apartado visual. La fotografía construye una atmósfera pesada y casi opresiva, con paisajes áridos, aldeas aisladas y una estética sucia que refuerza constantemente la sensación de que algo oscuro se mueve bajo la superficie de esta historia. Esa atmósfera es, sin duda, uno de los elementos más interesantes de toda la película. Al final, The Carpenter's Son es una película ambiciosa, provocadora y visualmente interesante de 2 estrellas sobre 5, pero que termina quedándose a medio camino entre sus propias ideas. Una experiencia curiosa que intenta llenar uno de los silencios más grandes de la historia bíblica, aunque sin lograr convertir esa premisa en algo realmente poderoso. Tell me who my father is. Speak his name.